Hermanos, vamos en el día de hoy a la primera carta de Timoteo y voy a estar compartiendo un estudio más bien temático o un sermón temático respecto a la piedad, o más bien pues escogeremos este tema de la piedad para desarrollar en el día de hoy. Un tema del que nosotros vemos que se habla en las escrituras y que alrededor de la historia se ha hablado mucho, pero que en realidad, si a usted le preguntan qué es la piedad, es de esos conceptos y de esas palabras que usted no puede definir muy fácilmente, porque en las escrituras no hay un concepto muy explícito, pero escrituras con escrituras estaremos conociendo lo que el Señor nos habla a través de esto, respecto a esto. Entonces vamos a ir a la primera carta a Timoteo y en este primer sermón me dispongo a desarrollar los versículos 7 y 8 del capítulo 4. Primera Timoteo 4 del 7 al 8. Y voy a estar leyendo desde el versículo 6. Dice la palabra del Señor: Pablo, el apóstol, le escribe a su discípulo Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces, vamos a ver hoy dos asuntos en estos dos versículos. Vamos a ver el mandato de Pablo a Timoteo y vamos a ver la razón que Pablo le da a Timoteo para dicho mandato. Luego de hacer una advertencia contra las herejías que vendrían para introducirse a las iglesias, acá en el versículo 1 al 5, él está allí hablando de esas advertencias, lo leo para ustedes. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, luego de esta advertencia que Pablo le está dando a Timoteo, Pablo hace un llamado a Timoteo a ser un ejemplo para la iglesia. Esa exhortación a ser un ejemplo la vemos desarrollada desde el versículo 6 hasta el versículo 16, donde le da una serie de instrucciones y donde en el último versículo, el 16, él termina diciendo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. De manera que esa sección inicia con una condición en el versículo 6. ¿La condición cuál es? Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. ¿De qué? De lo que le viene hablando anteriormente. Es uno que, dejándole claro a él que el éxito en la misión ministerial que le ha sido encomendada, en gran medida dependería de esa labor. Ahora, como comenta Hendrickson, un buen ministro es uno que, en amante devoción a su tarea,
a su gente y por sobre todo a su Dios, advierte contra los apartamientos de la verdad y muestra cómo enfrentar el error. Y esto es lo que Pablo le está encargando que Timoteo haga. Timoteo tenía la misión de corregir a través de la predicación y de la enseñanza algunos asuntos de la iglesia de Éfeso, empezando por asuntos doctrinales que estaban suscitando disputas y divisiones. Eso lo vemos allá en el capítulo 1, versículos 3 y 4, cuando le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, le dice Pablo a Timoteo. Y también tenía la tarea de establecer el orden en la iglesia local. En el capítulo 3, versículo 14, allí vemos un pasaje muy famoso donde se habla de cuál es la misión que Timoteo tiene. Dice Pablo: te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que así tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pero la atención de Timoteo no debía centrarse solo en la labor que él tenía en la iglesia como un ministro de Jesucristo, sino también respecto a su propia salud espiritual delante de Dios, que es algo muy común que sucede en el ministerio. Gente que se entrega al ministerio, gente que hace muchas cosas por la causa de Dios, pero descuidan la salud espiritual propia, descuidan su devoción y su relación con Dios. Y esto es lo que Pablo está evitando al darle estas instrucciones a Timoteo. En torno a ese propósito de cuidar su salud espiritual, Pablo usa un lenguaje de la funcionalidad del cuerpo humano para ilustrar algunos aspectos espirituales. Él parte de la corrección a la herejía de aquellos que prohibían casarse y que mandarían abstenerse de alimentos que Dios creó allí en el versículo 3. ¿Habla de qué? De alimentos. Respecto a los alimentos, Pablo dice: todo lo que Dios creó es bueno y nada ha de desecharse. Y da la razón allí en el versículo 5, cuando dice: porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que no hay problema con eso. Ahora, a manera de paréntesis, es importante aclarar dos cosas. Primero, que el propósito de estas abstenciones de estos falsos profetas de matrimonio y de alimento tenían como un propósito una mayor espiritualidad. Eran gente que vendrían a hablar acerca de que si se abstenía de casarse o se abstenía de ciertos alimentos, iba a tener una mejor devoción, una mejor relación con Dios, o, como es propio de estas religiones paganas, iban a acumular mayores beneficios delante de Dios. Entonces, ellos lo que querían era con esto alcanzar el favor de Dios. Y lo segundo que queremos aclarar es que cuando Pablo dice estas palabras de los alimentos, de que todo ha de comerse, lógicamente en esos tiempos todavía no había los alimentos ultraprocesados y los azúcares y ese poco de cosas que en nuestro tiempo usted lee esa parte allí y usted lo lee de pronto con un poco de prevención, sabiendo que estamos en tiempos donde la comida está matando a la gente. Así que, dicho esto, luego sigue usando este lenguaje relacionado con los alimentos y el cuerpo en el versículo 6. Él le dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y mire la palabra allí: nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces mire que ya
él sigue usando ese lenguaje relacionado con los alimentos y el cuerpo. Esta ilustración es significativa teniendo en cuenta que el ser humano puede ingerir alimentos saludables, pero si deja de comer, no deja de comer los alimentos perjudiciales, entonces de nada sirve. La dieta espiritualmente saludable que debe hacer el cristiano es la de, como dice ahí, las palabras de la fe y de la buena doctrina. ¿Para qué? Para que Timoteo sea un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina, para poder estar nutrido espiritualmente. Pero esta dieta no tendrá resultados si se está alimentando bien con la palabra y todo esto, si Timoteo y sus hermanos en la fe no desechan algo. Y es lo que él dice en el versículo 7, las fábulas profanas y de viejas. Es decir, te estás alimentando bien de las palabras de fe y de buena doctrina, pero además de eso, ¿qué tienes que hacer? Tienes que desechar lo que te va a hacer daño. Ahora, una idea que se desprende de esto es que los herejes que Pablo está denunciando tienen una preocupación por lo que meten a sus bocas, pero no una preocupación por desechar lo que Dios, y no tienen una preocupación por aquello que a Dios no le agrada. No tienen cuidado de lo que ingieren espiritualmente. Están centrados en lo que ingieren material y físicamente, pero no están centrados en lo que están metiendo a su corazón. El alimento de la fe de estos hombres son las fábulas profanas y de viejas, a lo que Pablo le dice a Timoteo que no les presten atención, que no pierda el tiempo en ellas. No sea que le causen indigestión espiritual o traigan una enfermedad mortal de pecado para el alma. Esas fábulas profanas y de viejas son la comida chatarra del alma, si lo traemos a las palabras de hoy. Esa expresión, las fábulas profanas y de viejas, era una forma de mostrar de parte de Pablo desprecio a las doctrinas de invención humana. Las palabras para fábula allí del original es mutos, de la que se deriva la palabra mito. Entonces ya usted va a ver cómo Pablo está tratando estas doctrinas como mitos, invenciones de hombre, de la imaginación. Así que Pablo se refiere a ellas, a las que ya he hecho mención aquí. Cuando él le dice, él ya ha mencionado estas fábulas en el capítulo 1, versículo 4, vaya ya conmigo. Dice, lo leíamos, que ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación, que es por fe, así te encargo ahora. Entonces vemos cómo se tornaba el ambiente cuando las personas se dedicaban a esta fábula. ¿Por qué? Porque no hay un asidero de verdad fundamental, sino que esto, siendo de invención humana, estos entraban entonces a tener una serie de disputas de las cuales en vez de traer provecho, lo que traían era perjuicio espiritual. Esas doctrinas heréticas, tras las cuales apostataron mucho, no pueden producir edificación, es decir, no aportan el crecimiento espiritual, sino todo lo contrario. No pueden transformar el corazón ni santificar, porque no son la verdad. Producen religiosos hipócritas en quienes poco a poco su conciencia se va cauterizando. Y esto es que de tanto argumentar en sus corazones en contra de la verdad, queriendo sostener su forma de vida y su parecer y su opinión, finalmente ya no son capaces de oír los campanazos que la conciencia da para reaccionar conforme a la justicia cuando el pecado y la tentación están allí frente a nosotros. Estos que siguen estas doctrinas
van rumbo a un estado en el que, haciendo lo que antes consideraban agradable a Dios, desagradable a Dios, ahora lo llevan a cabo sin ningún tipo de remordimiento ni arrepentimiento. Aquellas cosas que antes le parecían escandalosas, ahora va a ellas y se entrega a ellas. ¿Por qué? Porque ya se ha ido apartando poco a poco de la verdad, poco a poco del obrar del Espíritu Santo a través de la palabra. Poco a poco su conciencia se ha ido endureciendo y ya no tiene la capacidad de reaccionar ante el pecado, sino que se entrega a él. Y eso ha de describirlo Pablo a Timoteo en su segunda carta, haciendo la misma exhortación, pero en relación con otra herejía. Vaya allá al capítulo 2, segunda de Timoteo, la segunda carta, capítulo 2, versículo 16. Pablo allí le está hablando también de las mismas cosas. Dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Himeneo y Fileto un día caminaron con la iglesia, un día predicaron la palabra, un día hicieron parte integral de la iglesia, pero ahora ellos se apartaron de la verdad y ahora están enseñando una doctrina en la que dicen que ya Jesucristo no tenían que esperarlo porque ya Él había venido por segunda vez. Eso es lo que conocemos como una apostasía. Esta es la apostasía activa, la que hacen Himeneo y Fileto, que se aparta siguiendo el error y no solo lo proclama, sino que también lo promueve, que busca, tras la astucia del engaño, llevar consigo a muchos más tras la mentira. Y eso dice Pablo de ellos ahí, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Y también está la apostasía pasiva, aquella en la que la persona deja de creer las verdades que una vez abrazó acerca de Cristo, pero quien no se convierte en un precursor de estas ideas ni promueve estas ideas ante otros, sino que desarrolla una vida silenciosa en la oscuridad de su condenación. Es decir, se apartó, pero simplemente se queda en su apartamiento sin llevar personas o sin promover estas mentiras. Esos que una vez estuvieron, que nosotros hemos conocido, muchos que han estado y han pasado por estas sillas, que tal vez sirvieron en la iglesia, pero que ahora no están. Se fueron al mundo o a otras congregaciones donde predican doctrinas que son contrarias a las Escrituras, pero que básicamente se apartaron de la verdad de nuestro Señor. Y esto nos habla de la necesidad de que Timoteo no solo deseche estas doctrinas, sino que procure afirmarse en la verdad. Por eso la prescripción de Pablo para la salud espiritual de Timoteo y para fortalecer su testimonio no se queda allí. Vas a usar las referencias de la parte alimenticia a la parte del ejercicio, a la parte del cuerpo. No solo basta con que dejes de consumir, Timoteo, lo que te enferma espiritualmente, sino que debes fortalecer la forma en la que andas delante de Dios para que te mantengas sano. Por esto te doy un mandato: ejercítate para la piedad. A pesar de que Pablo parte de atacar una práctica que se enfocaba en la parte física y externa de estas restricciones alimentarias, él quiere poner de relieve que el problema con esas concepciones o con esas herejías es mucho más profundo. Es decir, es de índole espiritual. Te estás absteniendo de casarte, te estás absteniendo de alimentos, pero el problema no es eso en sí, sino que hay algo
en la profundidad mucho peor. Y son preocupaciones que enfocarse en atender estos asuntos eternos puede llevarnos a nosotros a descuidar lo que verdaderamente importa, o puede reflejar que hay un desequilibrio en las prioridades del corazón. Algo así como que usted esté preocupado porque el domingo sagradamente usted se pone su mejor pinta y viene a la iglesia. Algo así como que usted esté preocupado por asistir cuando la Santa Cena se comparte. Algo como que usted está aquí fielmente el día de la reunión de oración, pero su relación con Dios, su vida espiritual, su contacto diario con Él está descuidado. Entonces, el mandato que le da Pablo allí es: ejercítate para la piedad. Esas expresiones que él ha dicho ya, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina, desecha las fábulas profanas y de viejas, y esta que es ejercítate para la piedad, todo eso va junto. Hacerlo uno y dejar de hacer lo otro, desde luego, es contradictorio. La sana doctrina te impulsa a hacer lo que es desechar la fábula y ejercitarte en la piedad. Y desechar las fábulas profanas y de viejas te deja concentrarte en lo que es verdaderamente importante. No desvía tu mirada de lo que son las palabras de Dios. Pero también vemos que ejercitarse en la piedad es el resultado de poner en práctica las dos anteriores, es decir, tener una sana doctrina y desechar las fábulas profanas y de viejas. Así que aquí tenemos como un trípode, miren, 3 patas aquí, tenemos como un trípode sobre el que se debe soportar el crecimiento espiritual de Timoteo. El mandato de Pablo a Timoteo es: ejercítate, un término atlético que describe el esfuerzo riguroso y el sacrificio individual que practica un atleta a diario. Recordemos que Pablo está en el mundo en el que en las mejores ciudades siempre había allí un gimnasio, un mundo en el que se estimulaba al ejercicio físico. Y esta es una idea que él también toca en 1 Corintios 9, del 24 al 25, donde él escribe a los corintios: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. De manera que Pablo está usando un lenguaje que es muy conocido, algo que todos los habitantes de las ciudades veían a hombres allí haciendo ejercicio, preparándose para la guerra, preparándose también para estos Juegos Olímpicos y demás. Y él usa esto para mostrarles gráficamente a sus lectores el gran esfuerzo que está implícito allí en esa labor de ejercitarse, pero ahora no para lo físico, sino ¿para qué? Para la piedad. Este ejercicio, al igual que el ejercicio corporal, requiere una determinación inicial para realizarlo y una disciplina que permita mantener ese ejercicio. ¿Cuántos de nosotros no hemos empezado a caminar, voy a trotar, voy a ir al gimnasio, y a la voz de un mes, 15 días, ya no seguimos porque no, es que el sueño, no es que una cosa, la otra? ¿Qué pasó allí? Allí ya empezó a debilitarse la disciplina. Hubo una motivación inicial, pero por falta de disciplina, por falta de ese ejercitarse, entonces se dejó de lado llevar a cabo lo que se había propuesto. Entonces, esa idea que está aquí es la de ejercitarse de tal manera que se lleve a cabo sin importar las condiciones que estén alrededor, teniendo siempre presente el propósito que se pretende alcanzar. Pero para entender mejor el mandato del apóstol es necesario que definamos lo que es la piedad.
La piedad es la traducción de la palabra eusebia, un término conocido en estas epístolas pastorales como devoción, reverencia o semejanza a Dios. Devoción, reverencia o semejanza a Dios. Es la conducta que surge como fruto de la verdad. Una vida dedicada a Dios. Calvino enseñó que la piedad designa la actitud correcta del hombre hacia Dios. Es decir, una disposición que hay del hombre para mirar hacia Dios. Implica conocer quién y qué es Dios para poder tener las actitudes correctas hacia Él y también para hacer lo que Dios quiere. Y esto último es lo que, a mi juicio, es una gran definición de lo que es la piedad, es hacer lo que Él quiere. O, como lo define Jerry Bridges, es la devoción a Dios que da lugar a una vida agradable a Él. Entonces, cuando hablamos de la piedad, hablamos de esa devoción a Dios que busca una vida agradable a Él. Y Bridges también aclara que además la piedad consta de dos aspectos. El primer aspecto es esa devoción a Dios, es el dedicar nuestra mente a Dios. Y el segundo es el carácter, o dicho de otra manera, la semejanza a Dios. La devoción a Dios es la actitud personal que se tiene hacia Dios, donde todo lo que se hace en la vida es en función de Él. Desde que usted se levanta, ¿qué es lo primero que usted hace? No coger el celular y ponerme a mirar Facebook. No, desde que usted se levanta, una devoción a Dios es pensar en el Señor. ¿Qué voy a hacer ahora para mi Señor? ¿Le voy a dedicar estas primeras horas? ¿Voy a dedicar a oración? ¿Voy a dedicar a Él a la lectura de la palabra? ¿O por el contrario? Ahora, y el carácter, por su parte, fluye de la devoción a Dios y confirma de manera práctica la realidad de la devoción. Es decir, hay una disposición a Dios, que es la devoción, y esa disposición que yo tengo hacia Dios hace posible que yo desarrolle un carácter que sea conforme al carácter que Dios quiere de nosotros. Es decir, que cada vez nos parezcamos más a ¿quién? A nuestro Señor Jesucristo. Que tengamos ese carácter que se parece en algunos asuntos a lo que Dios es. Y vemos entonces que ese carácter es la expresión de la devoción. ¿Por qué yo tengo la firmeza para decirle a fulanito de tal que me propuso cometer un pecado, decirle no? A eso le llamamos carácter. Pero, ¿por qué lo decimos? Porque ya tenemos una dedicación a Dios y un enfoque hacia Dios que nos permite ver que allí hay un pecado y que yo no voy a caer a deshonrar a Dios a través de ese pecado. De manera que cuando el apóstol le manda a Timoteo ejercitarse para la piedad, es que haga de su vida una constante búsqueda en su palabra de la forma como Dios ha determinado que pueda ser agradable, para llevarlas a la práctica. Que su devoción a Dios sea aumentada y su carácter sea fortalecido. Esas son las cosas que el creyente debe procurar que se den en su vida. Que se entregue al uso de los medios de gracia que posibilitan su acercamiento a Dios, que es galardonador de los que le buscan a través de nuestro Señor Jesucristo. No obstante, aunque Pablo habla de ejercitarse, no está queriendo decir que Timoteo puede producir por sí mismo esa piedad, sino que debe acudir a Dios por la fe para que le sea otorgado. En consecuencia, teniendo en cuenta que la piedad es hacer lo que Dios quiere,
o es la devoción a Dios que da lugar a una vida agradable a Él, podemos concluir junto con el autor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 6, cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que sin fe es imposible ser piadoso. La fe en la obra y las promesas de Cristo es el músculo de la piedad. Si ésta se fortalece, la piedad también se fortalece. ¿Por qué? Porque básicamente la piedad es que nosotros podamos ver a Dios, mirar hacia Él y agradarle. En relación con lo anterior, del hecho de que Pablo ya ha empleado ese término ejercítate, podemos deducir un aspecto que surge, y es que según eso la piedad, la cual es objeto del ejercicio que Pablo demanda, puede ser cultivada y puede ser fortalecida. Si usted ve al hermano y dice, ese hermano es un hermano piadoso, por cómo usted ve que se conduce, por cómo usted ve que él reacciona ante diversas circunstancias, esto nos quiere decir que usted también está llamado a ser piadoso, que usted también está llamado a ser como esos hermanos que han dispuesto sus vidas para que Dios fortalezca en ellos estas virtudes. Implica también un proceso en el que aquel que la busca no tiene como propósito tener un cuerpo como el de los mejores atletas, sino un carácter como el de Cristo. Ambos procesos conllevan sacrificios y privaciones, pero los resultados son infinitamente opuestos, lo cual nos ayuda a tener una concepción previa de lo que el apóstol más adelante nos va a mostrar. Y en esa misma línea de pensamiento, hermanos, también implicamos de esto que la piedad es algo a lo que nuestra naturaleza humana se resiste. No es algo que nosotros con lo que nacemos, ni es algo que nos es fácil de vivir. Porque no nace con ello. Uno no nace siendo piadoso. Es decir, eso es antinatural a nosotros. Ningún ser humano nace con ella, y aunque cuando nacemos de nuevo, teniendo un nuevo principio de vida, a través del arrepentimiento de los pecados, ahora nosotros tenemos una nueva disposición. Si nosotros no nos ejercitamos espiritualmente, no seremos piadosos en gran medida. Entonces Pablo sigue diciendo, ejercítate para la piedad. Y debemos entender que el apóstol no está presentando aquí ese ejercicio o esas disciplinas como un fin en sí mismo, sino que está presentando el ejercicio, al ejercitarse en la piedad, como un medio para poder alcanzar ser piadoso. Entonces, mire que ahora nos va a dar la razón en el versículo 8. Él le dice en el versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Y entonces dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces, para darle fuerza al cumplimiento de ese mandato, Pablo le da una razón a Timoteo para dedicarse a ello. Así como aquel que entrena su cuerpo tiene una motivación en tener un cuerpo así grandote, o tener una buena salud, o tener una buena un premio en una competencia. Así Pablo le está dando ahora una motivación a Timoteo para que Timoteo pueda ejercitarse en la piedad. Entonces él le va a mostrar lo que es el provecho de la piedad, y para eso él muestra allí un contraste, es decir, una comparación entre dos partes opuestas. La primera es el poco provecho del ejercicio corporal. Va a decirle, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Y esa primera parte
de su comparación hay que destacar de entrada algo. Y es que Pablo no está condenando la práctica del ejercicio corporal allí. Lo que él está enfatizando es que el provecho que tienen quienes practican o quienes tienen ese ejercicio corporal es limitado, ese provecho. Ciertamente el ejercicio corporal aporta algunos beneficios a la calidad de vida, pero en cuanto a propósitos espirituales es poco provechoso, más allá de que cuando se haga se pueda hacer para la gloria de Dios. Al igual que cocinar también es provechoso en la medida que se haga para la gloria de Dios. Estudiar puede ser espiritualmente provechoso en la medida en la que se hace para la gloria de Dios. Y cualquier otra cosa tiene provecho para nosotros en tanto lo hagamos para la gloria de Dios. Algunos buenos comentaristas interpretan que cuando Pablo habla del ejercicio corporal se está refiriendo a las prácticas religiosas ascéticas que él denunció anteriormente, de no casarse y de abstenerse de alimentos. Algunos interpretan eso, que cuando él dice el ejercicio corporal se está hablando de esto externo, que es no casarse y abstenerse de alimentos. Pero otros comentaristas interpretan que se está refiriendo al ejercicio físico y que lo está usando como una ilustración para dar a entender la verdad que quiere dar a entender a Timoteo. Si lo interpretamos de la primera forma, es decir, que Pablo se está refiriendo al ejercicio corporal como las prácticas religiosas de no casarse y abstenerse de alimentos, la implicación sería que estas prácticas tienen algún provecho. Porque dice, para poco es provechoso. No dice que no tienen ningún provecho. En tal caso, Pablo no niega de tajo que puedan tener algún provecho. Parece ser, según algunos comentan, que Timoteo tenía alguna tendencia a tal disciplina exterior, es decir, a tener ciertas disciplinas externas. Por lo que Pablo le demuestra la inferioridad de estas prácticas que aprovechan para poco en comparación con la superioridad de la piedad que aprovecha para todas las cosas. Si lo interpretamos como que Pablo está refiriéndose entonces al ejercicio corporal para resaltar la superioridad de la piedad, siendo que él viene hablando de aspectos del cuerpo, entonces Pablo indica que el ejercicio corporal es provechoso para poco, no que para nada en absoluto sea provechoso. Y hay una diferencia grande entre nada y poco, ¿sí? Si bien el ejercicio corporal no tiene un gran provecho, ciertamente es provechoso en poco. Y esa es una conclusión que no compagina con el provecho de abstenerse de matrimonio y el abstenerse de alimentos, que esto puede aportarle a la relación con Dios, como pretendía los que practicaban esto. En realidad, aquel que piensa que está más cerca de Dios porque se mantiene célibe o porque no come algunos alimentos, ha caído en legalismo, ¿sí? Esas prácticas lo único que aportan es condenación, en tanto alejan más al hombre de la voluntad de Dios. Sin embargo, el ejercicio corporal, dentro de su propósito, es decir, de hacerle un bienestar al cuerpo, trae beneficios de salud y bienestar en este mundo. Y en el caso de los atletas que corren bien la carrera, aporta para la gloria de la victoria por ganar. Tengo que aprovechar aquí para indicar que si bien no hay nada malo en la práctica de un deporte, sí hemos de reconocer que alrededor de los deportes existen muchas prácticas pecaminosas que por supuesto no le dan la gloria a Dios. Empezando por la motivación con la que se practica un deporte, pasando por la vestimenta, o más bien por la falta de ella en estos días,
y llegando a convertir al deporte inclusive en un ídolo que ponemos al lado de Dios y que adoramos. Y ese es el caso, por ejemplo, en el Día del Señor. Es el día en el que se ha escogido para que todos los deportes se practiquen. Si usted va a los estadios los domingos, están llenos. Usted va a los lugares donde se juega y todas esas cosas, están llenos. Pero también cuando dedicamos más tiempo al deporte que a nuestra devoción a Dios. Los que alguna vez hemos practicado algún deporte, tenemos que preguntarnos cuánto tiempo le dedico yo a la devoción a Dios y cuánto tiempo le dedico al deporte. Siendo que me voy a jugar, entonces demoro 2, 3, 4 horas por allá haciendo el deporte, o yendo al gimnasio, haciendo cualquiera de estas cosas. Pero cuando se trata de la devoción a Dios, entonces voy y hago 10, 15 minuticos corriendo allí, una oración rapidita, una lectura corriendo y listo. En tal caso, allí tenemos una muestra de lo que es la idolatría al deporte. Así que siguiendo con el propósito de mostrar la necesidad del esfuerzo por alcanzar la piedad, entonces Pablo usa ese ejemplo del ejercicio corporal que tiene poco provecho para ilustrar de manera paralela el gran provecho que la piedad tiene. Mire que entonces sigue diciendo allí en el gran provecho, dice, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida o de la venidera. Pablo ha mostrado que el ejercicio corporal está limitado en alcance y en duración. El ejercicio corporal solo afecta el cuerpo físico durante esta vida terrenal. Pero la piedad, a diferencia del ejercicio corporal, es provechosa para el alma y también para el cuerpo. Sus efectos positivos tampoco están limitados a esta vida, ya que tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Lo primero que debemos considerar es romper con esa concepción de que el deleite en el Señor solo empezará cuando estemos allá en la vida venidera. La razón por la que Pablo manda a Timoteo a ejercitarse para la piedad es que todo el entrenamiento que tenga para alcanzar ese propósito no se perderá, sino que en la medida en la que se fortalezca podrá atraer a su vida la experiencia de vivir constantemente en la presencia de Dios aquí en este mundo. Y esa es precisamente la gran riqueza que tiene la piedad para nosotros, el gran provecho. Y es que nosotros podamos experimentar esos anticipos del cielo aquí en la tierra. Porque a veces pareciera que viviéramos la vida aquí como si aquí no tuviéramos ningún bien, ningún deleite de parte de Dios, como si nada de las cosas del cielo las experimentáramos aquí, y que todo lo estamos esperando y estamos como quien dice aguantando ahí el sufrimiento, porque un día entonces empezaremos a vivir esos deleites y ese gozo del cielo. No, el Señor nos ha llamado para que nos deleitemos en Él ya estando en este mundo. Porque la vida eterna no comienza cuando muramos. La vida eterna se nos ha dado cuando creímos en Cristo Jesús. Y ya empezamos a experimentar eso. Y todo eso está disponible para que usted que ha creído en Cristo y yo podamos tener esa plenitud en Cristo Jesús. Para que en la medida en la que nosotros nos dedicamos más a Él, podamos experimentar su gloria en nuestras vidas. Podamos entrar a su presencia y sentir cómo nosotros somos pecadores, cuántos pecados tenemos delante de nosotros, porque nos hemos enfrentado y confrontado a su santidad. Pero hay veces que entramos y no pasa nada, es como si, ya me dije que iba a dar 10 minutos y todavía van 5 minutos apenas. No,
Cuando eso pasa, usted no está experimentando los deleites del cielo en este mundo. Y esa es la razón por la que Pablo le está diciendo a Timoteo que se ejercite para la piedad, porque esta tiene ganancia no solamente aquí, sino también en la eternidad. La vida de piedad es eso, vivir el cielo en la tierra, andar en eternidad mientras estamos en el tiempo presente. Quien vive de esa forma, como va a decir allá en el capítulo 6, versículo 6, puede calcular la gran ganancia de la piedad. A tal punto que mire como dice Timoteo allá en el capítulo 6, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. De manera que la piedad, y allí como dice Pablo, acompañada de contentamiento, es gran ganancia comparada con cualquier riqueza material. Ahora, ¿cuál es la razón de ejercitarnos en la piedad? ¿O por qué nosotros debemos ejercitarnos en la piedad? La razón es Dios mismo. Nosotros no procuramos ser piadosos porque queremos que la gente nos vea que somos piadosos. No procuramos ser piadosos porque voy a tener beneficios aquí en este mundo, llevando una mejor vida sin ser disoluto, entregado a los vicios. No. Nosotros nos ejercitamos para la piedad porque a través del ejercicio de la piedad nosotros conocemos más a Dios y somos más como Dios. Por amor a Él nos ejercitamos para vivir más y más delante de Él, para agradarle a Él, pues Él nos ha hecho suyos y en consecuencia nuestra forma de vida tendrá la forma y la magnitud del amor que tengamos por Él. Y en esto consiste para el cristiano la vida presente y la vida venidera. Disfrutar de Dios y hacer lo que Él desea, que es lo que hemos dicho como lo que es la piedad. ¿Qué es la piedad? Hacer lo que Dios quiere. Entre las promesas que podemos disfrutar en esta vida presente, por ejemplo, está la renovación de nuestra comunión con Dios cuando pecamos. El apóstol Juan en el capítulo 6, en la primera carta, en el capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De manera que ejercitándonos en la piedad, buscando al Señor continuamente, tendremos seguridad en nuestros corazones. Y esa es una de las cosas que el apóstol Juan ha de tratar en la primera carta de Juan. Que cuando nosotros no tenemos seguridad de salvación, Él está allí disponible ¿para qué? Para perdonarnos si tenemos algún pecado por allí que nos pesa. Y además de esto, nos promete que Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonarnos. También el contentamiento a pesar de las circunstancias a nuestro alrededor es algo que el Señor nos está diciendo en su palabra que tenemos disponible en este mundo. Que tengamos contentamiento no importa cuál sea nuestra situación. Eso es algo que el Señor ha dispuesto para nosotros. Y pudiéramos enumerar muchos beneficios adicionales de la piedad para el tiempo presente. Como un hogar diferente al modelo de este mundo, la tranquilidad respecto a las agonías que el mundo vive y otras cosas, pero todos ellos son disfrutables para nosotros en la medida en que éstas aumentan nuestro provecho de Dios. Y todos ellos contribuyen a las promesas eternas. Ahora, ¿qué se nos promete para la eternidad?
estar con Dios y todo lo que eso implica. Y wow, vaya qué promesa. Miremos unos pasajes, por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, el Señor dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida. Ahora, allí mismo en el capítulo 2, versículo 17, le está hablando a las iglesias. Dice el Señor: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y eso habla de qué? Habla de la salvación y de la plenitud que tenemos en Dios. Capítulo 3, versículo 5 de Apocalipsis también dice el Señor: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Imagínese usted. Capítulo 3, versículo 12 sigue diciendo: el que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y en el 3:21 dice: el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Son textos figurados que cada uno tiene su interpretación, en la cual no vamos a entrar de manera detallada. Pero Dios está prometiéndose allí a sí mismo. Nuestro Señor Jesucristo está prometiendo no un lugar donde allá habrá cosas maravillosas, calles de oro, mar de cristal, aunque se menciona allí. En realidad su promesa está en que estaremos con Él y que reinaremos con Él, y de que seremos renovados y tendremos una vida nueva en Él. Y respecto a esa esperanza, Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2, versículo 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Una vez más, el Señor prometiéndose a sí mismo. Quiero hablar aquí al que no conoce a Dios. Aún no tienes esperanza de vida eterna. Es seguro que no sabes si al morir hoy, si llegases a morir hoy, cuál será tu destino eterno. Satanás se ha encargado de cegar tus ojos para que no consideres los horrores de la condenación y del infierno, porque su anhelo más profundo es que estés condenado junto con Él por la eternidad. Así como la piedad tiene promesas para esta vida y la vida venidera, la impiedad también. Mientras estés en este mundo, estarás de pecado en pecado, con una continua insatisfacción del corazón que no podrás llenar con nada. Cada temporada de tu vida te estarás entregando a experimentar nuevas cosas para probar si por fin alcanzas una plenitud. Pero déjame decirte que nada en este mundo te podrá saciar de manera definitiva, ni todas las riquezas, honra
y amor de la gente del mundo podrían lograr algo al respecto, porque Dios ha creado el ser humano con un límite infinito en el corazón que solo puede ser llenado por la inmensidad de Dios. Solo basta que te arrepientas, que te rindas a su señorío, para que ejercitándote para la piedad puedas experimentar la majestad de Dios día a día. Así que te ruego por la misericordia de Dios, oh pecador que aún no conoces a Cristo, que vengas a Él, que le entregues tu vida y te humilles para que recibas su perdón de todos tus pecados. Él es amplio en perdonar y fiel y justo para limpiarte de toda maldad. Pon tu mirada en Cristo y corre a la cruz. No te detengas por el que dirán. No saques cálculos sobre si con Dios te irá mejor, porque nada ni nadie te puede brindar lo que Dios te brinda. No estimes tu vida preciosa en este mundo, porque será horrenda por la eternidad. Así que ven a Cristo, humíllate delante de Él y entrega tu vida a Él, para que te salve y vivas por Él eternamente y para siempre. Oremos, hermanos.